poner a grabar, cosa de que yo, por más que me vaya, me va a quedar. Bueno, dale. Hasta luego. Ahí estoy. Chao, Fernando. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, arrancamos entonces con el último módulo de la materia, el módulo 8, maderas. Ustedes tienen acá un poco lo que vamos a ver, el contenido del módulo, la normativa y la bibliografía, que es bastante novedosa, las propiedades generales de la madera, estos tal vez lo han visto en la cátedra de materiales, pero de alguna forma refrescamos algunos conceptos. Las normativas de clasificación, ¿no? Porque hay dos procesos acá. Uno es, como la madera es un material orgánico, bastante heterogéneo, hay dos etapas. La primera es la clasificación de las maderas para asignarle un valor resistente, y la segunda etapa es la específica, la de diseño y verificación de secciones, ¿no? Entonces, la primera es el punto 3, las normativas de clasificación, y el punto 4 es cómo se verifican los miembros estructurales de madera. El punto 5, el diseño de secciones según el nuevo código CIRSOC 601 del 2016, que se puso en vigencia en el 2016. Y el punto 6, uniones, que bueno, requieren un diseño particular, las uniones de madera. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito todo este contenido a continuación. Los anexos. Bueno, los reglamentos del CIRSO, que ustedes lo tienen en la página, pero están acá como anexos. El manual de aplicación, hay un reglamento, un manual de aplicación y una guía de proyecto que están asociados. Los tres tienen que ver con este conjunto de publicaciones que lo ha realizado el CIRSO. Hace relativamente poco tiempo los aprobó, porque finalmente tuvieron unas idas y vueltas hasta que finalmente, después de habernos pasado alguna convalidación, se aprobó. También vamos a ver algunos antecedentes de cómo se logró arribar a este CIRSO 601, que finalmente la norma antigua que nosotros veíamos eran las normas DIN. Hasta el año 2016 nosotros veíamos las normas DIN en sus dos etapas, en lo que es la clasificación, la 4074, y en lo que es el cálculo de estructuras de madera, la 1052. Ese era el basamento que nosotros teníamos hasta el año 2016. A partir del año 2016, bueno, se crea el CIRSO, que tiene como base justamente esta norma americana, ¿no? El American Good Consulting Council 1695, que nacionaliza de alguna forma el ingeniero Peter, que es de la Universidad Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay, que son gente que trabaja mucho con el tema forestación, y entonces ellos de alguna forma prepararon esta norma, la 601, en función de esta norma americana. Algunas otras cuestiones anexas, la construcción de viviendas de madera, ahí tienen todas unas publicaciones que están juntos, y unas directrices para las construcciones de madera de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Y catálogos, como siempre, catálogos de empresas que se dedican a la fabricación de maderas especiales también están dentro de los anexos, como bibliografía disponible. Bien, aquí un poco más detalladamente, ¿cuál es la normativa y la bibliografía? En principio, algo de lo que se han visto en materiales, ¿no? Materiales 2, respecto a la madera, ¿no? Después las normativas nacionales, toda esta descripción que ustedes ven acá, lo voy a ubicar con el puntero, toda esta descripción que ustedes ven acá fue un recorrido que se hizo hasta llegar hasta estas 3 publicaciones que es las que yo me refería ahí. El reglamento, el manual de aplicación y la guía de proyecto. Y después, internacionalmente, las normas que también pueden sernos de utilidad como antecedente o como aplicación para el caso que haya un vacío dentro del CIRSO. Bueno, acá las tienen, la 4074, parte 1 y 2, la 1052 del 98, el Eurocódigo y el Consejo Americano de la Madera, y la especificación de diseño. Bueno, esta es las portadas de la norma CIRSO, el reglamento, lo tienen acá, el manual de aplicación de los criterios de diseño y la guía. Estas son las 3 publicaciones que hoy están, fíjense, a partir de julio del 2016, disponible para su lectura. Adicionalmente a esto, bueno, en general, internacionalmente, hay sellos o marcas de calidad que nos dicen, bueno, esta madera es de tal calidad o esta madera es, hay organizaciones, algunas oficiales, otras privadas, que realizan estos controles de calidad de la madera y de alguna forma nos garantizan una propiedad en este material que, vuelvo a repetir, es bastante heterogéneo, depende obviamente de la especie, pero también depende de distintos factores que vamos a ver. Entonces hay, fíjense, en Europa, Acerbois, en Francia, AITEC en Estados Unidos, ITIM en España y el Instituto Otto Graf en Alemania son, por ejemplo, sellos o marcas de calidad que de alguna forma le dan a la madera una garantía de calidad. Respecto a textos que nosotros tenemos, bueno, en nuestro país tenemos este texto de tecnologías de las maderas del ingeniero agrónomo José Tinto, que estudia las especies nacionales. Es un libro interesante, lo tienen como libro así principal los alumnos de la ingeniería forestal de la Facultad de Ingeniería Agronómica, y que, bueno, caracteriza las distintas especies nativas o de cultivo en nuestro país. Después hay otro texto interesante, que es esta construcción en madera del arquitecto Mario Anono, que de alguna forma representa lo que puede ser las condiciones, o los criterios constructivos, los diseños constructivos para construcciones en madera. Y después hay libros un poco más de investigación y de desarrollo, que ustedes los tienen aquí, que están en la biblioteca de la facultad. Por último, hay asociaciones que de alguna forma fomentan el uso de la madera. En nuestro país esto es el ASORA, Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas. Ellos hacen una feria internacional de tecnología de la madera, bueno, lo hacían hasta antes de la pandemia, FITECMA, que era muy, muy promovida, pero básicamente por cuestiones que tienen que ver con fabricación de máquinas y herramientas para la industria maderera, y en el cual también, la industria de los muebles también, pero también se está incluyendo cada vez más la parte de madera estructural. Bien, vamos un poco a la descripción general de nuestro material. Y por eso vamos a ver las propiedades generales de las maderas. Tienen 3 características muy particulares. La primera es que es un material anisótropo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un distinto comportamiento según se trate de si estamos analizándolo en el sentido longitudinal a la madera, en el sentido radial y tangencial. Es un comportamiento que no tienen otros materiales y por eso es particular. Material anisótropo.
paralelo a las fibras, perpendiculares a las fibras. Esto lo vamos a ver con una terminología rutinaria dentro del módulo. Después es un material elástico con comportamiento inicial lineal. Y por eso podemos señalar que, bueno, en el primer rango de tensiones relativamente bajas, las tensiones son proporcionales a las deformaciones y por eso tenemos un módulo de elasticidad relativamente constante hasta un cierto valor. Y la tercera característica es que es un material higroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, es un material que cambia de condiciones según sea el contenido de humedad. El contenido de humedad. Discúlpenme que me sonó el teléfono. Cambia de condiciones según el contenido de humedad. Bien. La composición química. Celulosa, 40-50%, lindina 20-30% y resinas, almidones y taninos, azúcares 20-30%. El recurso. ¿Cuál es el recurso? Bueno, hay bosques que están acá distribuidos, ustedes lo están viendo en la pantalla, cómo se distribuyen los bosques naturales, 35 millones de hectáreas tiene el país, y los bosques de cultivo, que son sobre los que deberíamos trabajar, no sobre los bosques naturales, sino que sobre los cultivos, es sobre donde se debería trabajar. Hay un crecimiento relativamente sostenido de 0,2 millones de hectáreas por año, que son los bosques de cultivo y que se van trabajando. Las zonas de producción, básicamente la zona de producción principal que tiene nuestro país es la zona mesopotámica. Misiones y norte de Corrientes es, digamos, el proveedor del 60-70% de la madera a nivel nacional. Pero después hay otras regiones geográficas del país localizadas que también tienen un abastecimiento propio con especies propias y características propias también. Hoy la clasificación de las maderas básicamente se clasifican de estas zonas del noreste argentino. Las propiedades, trabajabilidad y propiedades especiales. Resistencia al corte y debilidad son de alguna forma las propiedades de trabajo. Respecto a maderas duras, que cuesta más en trabajar y requiere herramientas más poderosas, y hay herramientas más blandas que obviamente tienen una facilidad, pero justamente esta condición de fácil trabajabilidad tiene su contrapartida por una baja de resistencia, ¿no? Y al contrario, flexibilidad y facilidad de pulido. Bueno, tenemos todas las maderas duras que hacen, bueno, el caso de los parquet, ¿no? Las maderas que se utilizan para piso, que requieren un pulido o un cepillado especial. El color, el veteado y el olor son características de determinadas maderas. La madera es un aislante eléctrico, es un aislante acústico y es un aislante térmico, como condiciones para la habitabilidad de su uso dentro de las viviendas que se va a trabajar. Entonces tenemos estas propiedades que son bastante interesantes cuando uno requiere de determinadas condiciones de confortabilidad interior. Las maderas tienen propiedades ecológicas, es un material renovable, ¿no? Los bosques de cultivo consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Este es un bosque de cultivo que se ha plantado, un bosque relativamente joven, que produce este efecto de combate al efecto invernadero, y uno tiene que promover la renovación de este tipo de bosques. Y estos son bosques añejos, bosques en los cuales se ha perdido esta condición, que invierte la condición justamente de que se consume el dióxido de carbono y libera el oxígeno. Los bosques añejos tienen un proceso de envejecimiento y no producen este efecto deseable para combatir el efecto invernadero. Bueno, lo que se proponen justamente los que se dedican a la forestación es el cultivo para proceder durante un determinado periodo de tiempo, tener este tipo de propiedades, y obviamente una vez que se da una determinada etapa, posibilitar su corte para seguir este proceso de sinergias positivas. Las propiedades generales de las maderas. Efectos. Bueno, los defectos
que tienen las maderas, ustedes son variados, los están viendo acá. Hay defectos por su origen y estacionamiento. Acebolladura, por ejemplo, es estas grietas que se presentan ahí, sobre todo en árboles expuestos a zonas ventosas que se producen por un viento fuerte, posiblemente este tipo de grietas. Agujeros, alburas, parte joven de la madera en la parte central, desvío de las fibras, grietas, crecimiento desigual, nudos. Todas estas son por su origen y estacionamiento. Por agentes biológicos, bueno, manchas, podredumbres y agujeros. Acá vemos ¿no? el bicho taladro, por ejemplo, que no genera este agente biológico genera unos recortes de la madera importantes. Y por defectos en la manufactura, en el corte, básicamente, en el corte en estado verde, generan, y por diferencias de humedad, generan distintos defectos. Abarquillado, acanalado, combado, curvado, riberado, todos estos están mostrados en estas filminas que se ven acá. Bien, las propiedades, las preservaciones de la madera se realizan a través de productos fungicidas o insecticidas que previenen a la madera de determinados elementos biológicos. Los más comunes y los más usados para elementos que van a la intemperie, para postes y durmientes, es el alquitrán de hulla o creosota. En general, bueno, tiene un olor muy intenso y es exclusivamente de bajo valor, y entonces es exclusivamente posible realizar para madera expuesta a la intemperie. Para maderas de uso en el interior, bueno, ya hay que hacer un tratamiento con productos básicamente inorgánicos, con sales metálicas simples y dobles. Y acá hay una tablita, fíjense, acá hay una especie de autoclave donde se colocan la cantidad de madera, se inyecta este líquido a presión o a temperatura y de alguna forma se favorece y de alguna forma se impregna la madera, al menos en estado superficial, dándole una preservación mayor a la madera. El secado puede ser natural, como está viendo acá, o un secado más intenso, más rápido, más veloz, a través artificial, a través de cámaras de secado que llevan a temperaturas y humedad determinadas en un tiempo determinado. Bien, las normativas de clasificación. Esto lo doy rápido porque era la antigua, la normativa 4070, la DIN 4074, clasificaba maderas según estas tres condiciones: NH, pinos y abetos, la madera FSH, la madera laminada, y las maderas latifoliadas LH. A estas les daba distintas calidades, 1, 2 y 3, S13, S10 o S7, también la llamaba de esta forma, en función de si tenía muchos o pocos defectos. Obviamente, si tenía pocos defectos, era una calidad 1, y si tenía más defectos, una calidad 3, y ahí asignaba, después de estas calidades, asignaba tensiones. Las maderas laminadas se usaban las mejores calidades, las 1 y 2, y las maderas latifoliadas, que son aquellas especies de hojas caducas, se los agrupaba en 3 especies, A, B y C, y se le asignaba una calidad media según la especie en la que se trataba. Esta era un poco la clasificación del 4074, y que después la 1052, la norma DIN 1052, le fijaba para estas distintas calidades las tensiones admisibles en los distintos estados tensionales. Entonces, había tensiones de flexión, tensiones de tracción paralela a las fibras, tracción perpendiculares a las fibras, compresión paralelas a las fibras, compresión perpendicular, y todas estas tenían un determinado valor en función de esta especie. Esta es un poco la base de la norma DIN, y que después de alguna forma se copiaron o evolucionaron, vamos a decirlo en mejores términos, evolucionó en estas normativas. Para llegar a la clasificación, a la distinta clasificación S7, S10 y S13, bueno, se analizaban todas estas estos criterios, estas cuestiones particulares. Por ejemplo, la nudosidad. Si tenía una cantidad de nudos, en función cantidad,
y dimensión de nudo. Entonces, si la pieza tenía muchos nudos, bueno, se la castiga, o si tiene pocos nudos, se la premia con un valor más importante. La desviación de la fibra respecto a su corte, la médula, ancho de los anillos, grietas, arista faltante es si en la sección le falta una arista, porque bueno, cuando se produce el corte, falta la arista, de alguna forma se separa de la sección principal. Deformaciones, las que hemos visto, coloraciones, maderas de compresión, galerías de insectos y otras que son daños como moho y ese tipo de cosas. La clasificación, hay dos tipos de clasificación. La más, la que siempre se realiza es la visual, ¿no? Pero es subjetiva, porque depende del inspector, ¿no? Es obvio, depende del inspector, y cada inspector tiene su criterio, entonces puede ser que en algunos casos deje pasar algunas cosas y en otros. Entonces, lo que se usa cada vez más, sobre todo en los países europeos, en Alemania, en Francia, en Italia, se usa la visual más la mecánica. ¿Qué es esta mecánica? Bueno, son máquinas que ustedes le están viendo acá, que analizan por rayos X y hacen como un escaneo, y tiene ese escaneo, básicamente lo que analiza es las imperfecciones que pudiera tener y mide las densidades de las piezas. Y con eso, bueno, se obtiene una valorización más objetiva, un buen rendimiento, pero tiene un costo del equipamiento que hay que solventar. En función de eso, bueno, las nuevas normas, el CIRSOC, ha adaptado esta clasificación, o estas clasificaciones, que es hacer una ficha para las determinadas calidades. Perdón, esta es la DIN. La DIN ha hecho para la calidad S7, bueno, fija acá cuánto tienen que ser los valores límites de los nudos, de las grietas, de las aristas faltantes, acá está el tema de las aristas faltantes, bueno, de todas las observaciones que uno puede realizar, y tiene los valores límites para cada calidad. Y en función de esto se clasifica, ¿no?, las distintas secciones estructurales. Esa para la S7, esta para la S10, un poco más exigente, y seguramente estará para la... Bueno, y en función de eso se fijan los módulos de elasticidad paralelo y perpendicular, y el módulo de elasticidad transversal, en función de las características que expresamos. Así también se fijan el estado tensional, ¿no? Bueno, creo que pocos saben alemán, yo tampoco sé alemán, pero acá está claramente que esta es la tensión de flexión, esta es la tensión de tracción paralela, esta es la tensión de tracción perpendicular, esta es la tensión de compresión paralela perpendicular, y estas son las de corte. Y aquí, para cada tipo de madera, en sus distintas calidades, 7, 10, 13 y 17, o las latifoliadas A, B y C, nos da los valores de las tensiones admisibles, en este caso, en meganewton sobre metro cuadrado, hay que multiplicar por 10 para pasarlo a kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces acá sería flexión 70 kilos por centímetro cuadrado. Entonces con esto podemos determinar la capacidad resistente de nuestras piezas. ¿Qué es lo que hace el CIRSOC? ¿Qué es lo que hace el CIRSOC? Bueno, el CIRSOC recién empieza, es una norma que está recién y entonces lo que hizo, bueno, es analizar tres especies de árboles, el pino paraná, en este caso, que es el árbol que ustedes tienen a la vista, el pino paraná o araucaria, ¿no? Es un lindo arbolito, muy lindo arbolito. Es una especie, procedencia, la procedencia es Misiones, y la calidad se da en función de estas tres clases que ustedes tienen ahí. Clase 1, clase 2 y clase 3, y donde se analizan estos parámetros, que son básicamente similares a los que habíamos visto en la DIN.
médula, nudosidad, dirección de las fibras, densidad, fisuras, combado, encorvado, revirado, roquillado, pero nacionalizado a los criterios que nosotros estamos usando. Entonces, según sea que estos parámetros pasen o no pasen, la madera se clasifica clase 1, clase 2 y clase 3 según estos estándares de tolerancia. Para este árbol, para esta especie, para la localidad de Misiones. Una vez que determinamos la clase que está referido, bueno, el CIRSO asigna valores de diseño de referencia, ¿no? FB, flexión, tensión de flexión, FT, tensión de tracción, FB, tensión de corte, FC, perpendicular, flexión, tensión de compresión perpendicular, FC, tensión de compresión paralela, y E, módulo de elasticidad estándar, módulo de elasticidad instantáneo y módulo de elasticidad mínimo para las distintas clases de resistencia. Adicionalmente nos da los valores de la densidad, ¿no?, de las maderas según su calidad. La mayor densidad corresponde con las mayores categorías, entonces acá es 440 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces, estas tensiones también están en newton sobre milímetro cuadrado. Para pasarla a kilos sobre centímetro cuadrado hay que multiplicarlo también por 10. Bien, así como vimos el caso de la araucaria, el segundo arbolito que clasifica la norma es el Eucalyptus grandis, lo tienen acá en la fotografía. Este es Eucalyptus grandis, también de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Se valoriza en función de esa ficha y se asignan estas calidades, estas resistencias, estas tensiones, estos valores de diseño de referencia, como dice acá, en función de las distintas calidades, y también se asigna una determinada densidad. Otro árbol que se clasificó es el Pinotaeda o Pino Elioti, que es este arbolito, también conocido. También se clasifica por especie, procedencia y calidad. En el noroeste argentino se asignan dos clases en este caso y se le dan estas valorizaciones. O sea que, resumiendo, el CIRSO lo que me da son valores de tensiones para 3 especies: araucaria, que es Pino Paraná, Eucalyptus y Pino Tadea o Eliotis, que es este último que vemos. Esas 3 especies para el noroeste argentino nos da estos valores. Ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué pasa con todas las demás maderas? Bueno, con todas las demás maderas, el CIRSO se ha comprometido en seguir estudiando y clasificándolo. Hasta ahora no las tenemos, por lo tanto, lo que podemos hacer es seguir usando las normas DIN para esos árboles que no están categorizados en este momento. Y usar las normas DIN en forma genérica para todos los otros, que es, de alguna forma, lo único que podemos tener en ese sentido. El CIRSO quedó en seguir estudiando y seguir ampliando esta clasificación, pero bueno, la realidad es que hasta hoy están estos 3 arbolitos. Bien, no sé si hay algunas preguntas, chicos, y si no, empezamos a ver un poco más de diseño. Hasta ahora vimos clasificación, y ahora empezamos a ver diseño. Diseños de madera, tenemos las distintas secciones aserradas macizas, que ustedes las están viendo acá, desde secciones muy pequeñas a secciones más bien importantes. Las secciones se las denomina como escuadrillas, ¿no?, lados de la sección transversal. En general se las define en pulgadas. Todavía se sigue el criterio de denominar a las secciones de madera en pulgadas, B por H. Por ejemplo, 2x4. Un tirante 2x4, que es este que tienen acá, es un tirante de base 2 pulgadas y de altura 4 pulgadas, ¿no? Bueno, y las denominaciones: listón. Listón es una pieza menor, que sería este listón, 2x2. Se usan en general para piezas, para clavaderas, por ejemplo, ¿no?
para clavaderas de techos de tejas. O sea, tal vez no son estructurales, son elementos menores, ¿no? Cabios. Los cabios son aquellas piezas estructurales ya que siguen la pendiente de techo, o sea, están en posición inclinada, 2x4. En cambio, la correa puede ser la misma pieza, pero está en dirección horizontal, es perpendicular a la pendiente del techo. Los puntales se denomina aquellos que trabajan a compresión, en general el típico puntal es el de 4x4, 3x3, 4x4, es el típico puntal. El tirante, generalmente el tirante se lo denomina a las piezas que están sometidas a tracción. El tablón son las piezas flexionadas, ¿no? Un tablón común, 2x12, 2 pulgadas por 12 pulgadas de ancho. Son los tablones típicos. La tabla son piezas de madera más chicas, estas son tablas de machimbre, sobre todo tablas de machimbre. Son de 1x6 o de 3/4 por 5, son los más normales. Y las vigas, bueno, se denomina viga aquellas piezas que tienen escuadrillas relativamente importantes, por ejemplo 3x8 o más. Acá vemos esta escuadrilla 3x8 o 4x12. Ya escuadrillas más importantes que estas es muy difícil conseguir, porque obviamente hay que conseguir la especie y bueno, hay limitaciones respecto a una escuadrilla más importante que esta. Antiguamente se conseguía, ya es muy difícil superar este tipo de escuadrilla de 4x12. No solamente en escuadrilla, sino en longitud, ¿no? Entonces estas son secciones aserradas macizas. Estas secciones aserradas macizas se comercializan por metro cuadrado, entonces hay limitaciones en las escuadrillas, y entonces se recurre, bueno, a otro tipo de procesos si es que no se llega a conseguir. La terminación puede ser cepilladas o sin cepillar. Las cepilladas, fíjense el ambiente, cómo mejora, si uno realmente bueno, le da esta característica particular que tiene la madera, de calidez, de belleza, ¿no? Entonces, bueno, en general se las usa cepillada, que obviamente disminuye la sección resistente de la escuadrilla en 1,5 milímetros aproximadamente por cara de espesor que se cepilla. Pero también puede, en algunos casos, que no sea necesario tener la estructura a la vista, tener una terminación rústica sin cepillar. Bueno, ¿cómo se consiguen, cómo se logran unas secciones más importantes con estas limitaciones que tiene la madera serrada? A partir de secciones compuestas continuas. Secciones compuestas continuas. Vemos en este caso, en nuestro país hay relativamente pocas de estas, pero de las siguientes, estas secciones dúo o tríos, que son pegar con un procedimiento industrializado, no con lo que se ve acá en la fotografía, con estos sistemas así artesanales, sino con un procedimiento industrializado, y producir una unión entre secciones de madera de modo de ampliar la escuadrilla de la madera. En este caso, estas secciones dúo o trío, o lo que se usa en nuestro país también, son estos lo que llamamos secciones laminadas. Secciones laminadas son secciones compuestas continuas. Fíjense, se hace a partir de escuadrillas mucho más chicas, ¿no? Uniéndolas a través de un encolado de buena calidad, con un prensado, con todo un procedimiento industrializado, y entonces obtenemos, a partir de piezas de menor sección, una pieza de escuadrilla relativamente importante. No solamente de escuadrilla, sino de longitud. De longitud, porque con estas longitudes, ya, realizando los empalmes de forma conveniente, con uniones particulares, uno puede tener longitudes más importantes, del orden de los 10 metros, 12 metros, que son comunes a realizar para este tipo de secciones. Estas secciones compuestas continuas se industrializan también en nuestro país y se venden, no tienen una venta muy importante, pero existen 3 o 4 fábricas en nuestro país que proveen
este tipo de elementos estructurales. Se usan elementos de conífera relativamente importantes, sobre todo en las zonas donde más trabaja, que son en los bordes superior e inferior. Es de ancho fijo, altura constante o variable, eje curvo o eje recto. El espesor de las piezas es de 2 a 4 centímetros. En las uniones longitudinales se usa el sistema Finger Joint, que ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es. Se aplica un adhesivo a presión, que a 10 a 15 kilos por centímetro cuadrado durante 12 horas para que frague ese adhesivo. Y después el proceso de cepillado, encolado, prensado, corte y estiba. Y esto tiene también procesos de sellos de calidad que de alguna forma garantizan la condición de calidad justamente del material. Discúlpame un segundo, ya estoy. Bueno, discúlpenme, que justo vino mi hija y no podía abrirle la puerta. Bueno, estábamos aquí en secciones compuestas continuas, y lo que de alguna forma nos da una solución respecto a las escuadrillas y longitudes de las maderas aserradas. Si el proceso industrializado está hecho con una calidad suficiente, a estas secciones se las puede homologar como de la misma forma que se calculan las secciones aserradas con la madera correspondiente. Entonces se aplican los mismos criterios que para las maderas aserradas de sección maciza, siempre y cuando, vuelvo a repetir, el proceso industrializado sea el recomendado por las normas que están IRAM, que se han redactado para este efecto. Respecto a las uniones longitudinales, fíjense aquí, para estos sistemas, esta es la unión Finger Joint, en donde de alguna forma se ha matrizado este tipo de unión y el encastre entre uniones genera una superficie de contacto mucho mayor a través de estas dentaduras, ¿no? Y entonces se puede suponer que la transferencia de esfuerzos se logra absolutamente si se dispone, además de esta unión Finger-Joint, el adhesivo que corresponde para estas cuestiones. Bueno, hay en nuestro país, decía, algunas fábricas que realizan esta tarea, y acá hay algunos procesos en cuanto a control de calidad. Por ejemplo, si en una madera hay un nudo, se corta ese nudo, se hace esta unión Finger-Joint y se empalma, y estas son las maderas que se utilizan. Bueno, hay maderas continuas, hay maderas tipo celosía, hay maderas combinadas para este tipo de cosas. Digamos, es una tecnología en evolución. Adicionalmente, hay secciones compuestas continuas un poco más sofisticadas. Esto no hay tanto en nuestro país, sí hay en Europa, y esto es propio de la norma DIN, en secciones ya no rectangulares, sino que asocian un poco a los perfiles, ¿no? Utilizando las inercias propias de disponer más área en las secciones más alejadas del eje neutro, de nuevo, perfil doble T, o este perfil, ¿no? Poniendo más material, de nuevo, en las zonas más alejadas. Entonces, con esto se obtiene una sección compuesta continuas, en la medida que las secciones de contacto sean laminadas, encoladas, o estén dispuestas con algún medio de unión eficiente, como puede ser clavos o algún otro. Secciones compuestas híbridas con tableros, ¿no? Lo que se está usando ya cada vez más, se está abandonando la madera aserrada y se están usando más los tableros fenólicos, ¿no? La norma, la CIRSO 601, les quiero adelantar, que también especifica y normaliza lo que es tableros
de fenólicos, ¿no? O de partículas. Y bueno, esta es una combinación de estos casos de tableros fenólicos con maderas aserradas, haciendo una sección estructural que permite lograr mayores dimensiones. Bueno, y así podemos ir completando la variedad de soluciones con las secciones compuestas discontinuas, es decir, elementos como este de las cabreadas, que con elementos particulares, como puede ser un cordón superior, un cordón inferior, montantes y diagonales, armar una cabreada, como se ve acá en la figura. Bueno, y hay distintas cabreadas con secciones compuestas discontinuas, ¿no? En donde se dice discontinuas porque la unión está determinada en un punto, no es en toda la longitud, como habíamos visto en los casos anteriores, por eso se dice discontinua. Y hay, bueno, distintos tipos de soluciones posibles. Estas triangulares a dos aguas, triangulares a un agua, trapeciales, cordones paralelos, que en general se resuelven con este esquema de doble cordón para los cordones superior e inferior, y el diagonal y montante, un simple cordón que termina en una unión, que puede ser con un encastre o incluso con una chapa, como ustedes están viendo, de empalme de unión. Bueno, acá hay algún caso de una cubierta a dos aguas bastante importante. Esto es en Misiones, un salón comedor importante del orden de los 25, 30 metros de luz, con cabreadas de madera. Para elementos comprimidos, lo que se utiliza en general es la disposición después de, bueno, con un solo puntal no puedo resolver una columna, requiero, bueno, una sección más importante, y entonces se disponen, por ejemplo, dos puntales, ¿no? Como se ven acá, en esta sección típica, dos puntales separados por un taco, que es de la misma sección, ¿no? Y que de alguna forma hace de separador. Y acá entonces es la columna, de la misma forma que habíamos visto la columna metálica, armadas, con dos secciones principales y un taco intermedio que hace una longitud de pandeo L1, una longitud de pandeo local y una longitud de pandeo global, ¿no? Y ahí tengo de nuevo dos ejes, un eje material, un eje inmaterial, y también tiene un tratamiento similar al que, no igual, pero similar al que vimos en las columnas metálicas. Así que bueno, también esta, en vez de poner tacos intermedios, pueden haber presillas. Esas presillas pueden ser diagonales o de distintas conformidades, y hay una variedad de ejecución. Las más utilizadas son estas que yo les estoy comentando acá, los tacos intermedios, que de alguna forma dan una vinculación entre los elementos principales. Bueno, acá tienen un gimnasio, también con una sección laminada, ¿no? Laminada y articulada en el centro, en la clave, para disminuir los momentos, ¿no? Es como una otra solución posible para estos esquemas. A partir de acá vamos a ver un poco el diseño de secciones de madera. ¿Qué nos dice el reglamento 601? Bueno, el reglamento 601, ¿qué es lo que abarca? Abarca las edificaciones y obras civiles, madera cerrada, madera laminada y productos derivados de la madera, incluyendo el comportamiento mecánico y la durabilidad de los miembros estructurales y sus uniones. Emplea un formato en tensiones admisibles, esto es muy importante, formato en tensiones admisibles. Clasifica las acciones permanentes, variables y accidentales. Y bueno, debiendo especial atención la duración de las acciones variables por la influencia en el comportamiento mecánico. Acá esto es muy importante, asignando un coeficiente C sub I a las tensiones de diseño. Cuando existe más de una acción variable, hay una consideración de simultaneidad, que es la que se expresa a través de estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas, aquí el parámetro F
en general no se usa, D es la carga muerta, F es el empuje, el suelo, por eso en muy pocos casos se pone en evidencia, por eso D, y después estas son las cargas variables. L, como siempre, es la sobrecarga, W es el viento, y T es la temperatura. En general, las de aplicación son D, L y W. Bueno, cuando aparecen en forma simultánea, hay que, de alguna forma, disminuir los factores por simultaneidad que están acá expresados. El 70% si están ambos a la misma carga, o el 60% si están los tres en forma simultánea. Y así se considera la simultaneidad en términos de tensiones de servicio. La norma no mayor a carga, sino que trabaja con tensiones de servicio. Para los materiales, bueno, hay que considerar la vigencia de lo que es la clasificación de las maderas que teníamos en la norma CIRSO 601, y los suplementos contienen unos valores que nos dan esas tensiones de referencia, F, ¿no? Que nos da la combinación de especie, procedencia y grado de calidad para maderas aserradas, S1, para maderas encoladas, para maderas de sección circular y para uniones mecánicas. Nos da estos 4 valores para los valores de referencia. Y lo que hay que verificar es que la tensión máxima solicitante sea menor que una tensión de diseño de referencia ajustada, F' ajustada. Este es el formato de verificación resistencia. Pero además del formato de verificación, como siempre, además del formato de verificación de resistencia, hay un formato de verificación de deformaciones. Ese formato de verificación de deformaciones es calcular la deformación máxima y compararla con una deformación admisible. Con la particularidad que esta deformación tiene una deformación instantánea más una diferida, que después lo vamos a ver, que las originan aquellas cargas que permanecen en el tiempo. Respecto a esta tensión ajustada, los factores de ajuste que los pone la norma vienen indicados aquí. Son F', que es la tensión de diseño ajustada, es el F que nos da la norma para las distintas condiciones de S1, S2, S3 y S4, maderas aserradas, maderas laminadas o miembros estructurales de sección circular, multiplicado por estos 7 coeficientes. C sub D, duración de la carga, C sub M, condición de servicio, C sub T, temperatura, C sub L, estabilidad lateral, C sub F, tamaño de la pieza, C sub R, distribución lateral de cargas, y C sub P, estabilidad de los miembros comprimidos. Se multiplican por esto y se obtiene esta F', que es la que compara con nuestras tensiones solicitadas. Y acá tenemos, para las aplicaciones más corrientes, cómo es el esquema de participación. La F'B, que es la tensión de flexión, se le aplican estos factores de ajuste, la de tracción, estos factores de ajuste, la de corte, estos, la de compresión, y así sucesivamente. Veamos qué son estos factores de ajuste. La duración de la carga. Bueno, si la duración de la carga es instantánea, bueno, yo puedo aumentar. Por ejemplo, ¿cuál es la carga instantánea? Una carga accidental, o un viento, un sismo, que son cargas de muy corta duración, y por eso se puede aumentar la capacidad de resistencia. La pieza resiste más. En cambio, si la carga es permanente, de peso propio, al contrario, disminuye la resistencia, y por eso el factor es 0,9. El peso propio es 0,9. Otra condición es el factor de la condición de servicio, según donde esté el destino que se le asigne y el contenido de humedad. Por ejemplo, una madera que está expuesta a la intemperie no es lo mismo que una madera que esté colocada en el interior. Y entonces, según sea el destino, es de alguna forma el castigo que se realiza o no a la tensión de
por esta condición de servicio, C sub M. El factor de temperatura. Si la temperatura es menor a 40 grados, no hay problema, no hay este factor, es 1. Pero si la temperatura aumenta por distintas condiciones que se pueden presentar en la estructura, bueno, acá tienen los coeficientes de disminución. El factor de estabilidad lateral o pandeo lateral, esto es para piezas flexadas, C sub L, bueno, está en función de estos parámetros de longitudes no arriostradas. Y entonces acá tenemos, para ser más rápido, un valor de C sub L en función de las longitudes no arriostradas que se ve en este coeficiente R sub B. El factor de tamaño, respecto a un tamaño de referencia que se usa en la norma, también tiene un valor determinado que no puede superar 1,30. Y el valor de distribución lateral de cargas, que tiene que ver con la posibilidad de transferencia de cargas en las vigas adyacentes, se le aplica este factor C sub R de 1,10. Por último, tal vez el más importante, el factor de estabilidad de elementos comprimidos, C sub P, que tiene que ver con el coeficiente de pandeo, con la esbeltez de la columna, y bueno, se calcula por las distintas fórmulas en función de la esbeltez de la pieza. Obviamente acá tienen la tensión de Euler, que es dominante, y es función justamente de la esbeltez. Acá tienen, para las distintas esbelteces, L sobre D, L sobre D, y para las distintas calidades de la madera, cuáles son los coeficientes de pandeo que se tienen que ajustar. Bueno, eso es para las tensiones de resistente, y para las deformaciones, lo que les había dicho, lo que hace la norma es separar las cargas de larga duración de las cargas de corta duración. A las cargas de corta duración la suma en forma sin castigarlas, digamos, y en cambio a las de larga duración, por un efecto de relajación o de duración en el tiempo, le aplica un coeficiente que tiene en cuenta esa deformación en el tiempo, que es mayor que 1. Y fíjense, es 1,5 para maderas aserradas y encoladas prefabricadas cargadas en seco, 2 si la madera corresponde ya a estado húmedo, y 3 si la madera justamente tiene sección circular o están cargados en estado verde y que secan bajo carga. Ya, de alguna forma castiga aquellas cargas de larga duración y les asigna una deformación diferida en el tiempo, que la suma, y aquí, bueno, determina cuál es la deformación total. Se determina este parámetro delta F, ¿no?, que es la deformación total, y se las compara con las deformaciones admisibles recomendadas para vigas, en este caso, que son estas: L sobre 300 para vigas, la deformación total, L sobre 240 para caso de viviendas, en casa de comercios tal vez un poquito menos exigente, y en el caso de construcciones industriales menos exigente, en los casos voladizos la mitad. Entonces, esto es lo que hay que comparar, las deformaciones solicitantes con las admisibles. Adicionalmente a estas deformaciones, también hay una verificación de confortabilidad en los entrepisos, básicamente de madera, que tiene que ver con las vibraciones. Aquellos entrepisos de madera suelen ser un poco tener estas vibraciones, y entonces se las trata de que la frecuencia natural de vibración de la viga de madera, FC, tenga valores superiores a los 8 Hz. Y esto se consigue, bueno, asignándoles más masa o más inercia, en todo caso, si esto no sucede, y cumpliendo esta norma. Entonces se le da más rigidez para no tener este tipo de vibraciones. Bien, vamos a ver aquí en algunos casos típicos de verificaciones de maderas así, las más comunes, ¿no? Y por ejemplo, bueno, una verificación de una viga de madera como esta que ustedes están viendo aquí,
cuáles son los pasos que deben cumplir según el CIRSO 601. Bueno, en principio, verificar la resistencia del mismo a flexión, o sea, determinar el momento máximo. Bueno, en una viga simplemente apoyada, obviamente la carga es QL cuadrado sobre 8, hay que determinar la carga, la longitud hay que determinar, L, que es fundamental, cómo se determina L, porque bueno, es la longitud entre apoyos o la longitud entre interiores de apoyo o al eje de los apoyos. Bueno, ahí hay una discusión en la cual se determina el momento máximo. La segunda es la verificación del corte máximo, que también se da en los apoyos. La tercera es la verificación a compresión en los apoyos, es decir, esta reacción que se produce en el extremo, ¿no? Y hay que tomarla con una tensión perpendicular, de compresión perpendicular a las fibras, las deformaciones máximas, como hemos visto recién, y las vibraciones. Son las 5 verificaciones que hay que realizar. Bueno, ¿y cómo se opera? ¿Cómo se opera? Bueno, en principio se determinan las solicitaciones máximas, que ya sabemos, M máximo, Q máximo y R máximo. Se determina la longitud de cálculo de la viga, con esto que yo decía, las longitudes interiores más una parte de la sección de los apoyos. Se determinan las cargas de corta y larga duración, se las separa, se las segrega por un lado y por otro para poder determinar lo que habíamos visto respecto a las deformaciones. Se propone una escuadría, que yo voy a utilizar B por D, porque siempre lo que se hace es proponer una escuadría y verificarla. O sea, propongo una escuadría de una sección determinada en función de las luces que vamos a tener y las cargas que vamos a tener. Se propone la madera a utilizar, especificando especie, procedencia y calidad para fijar los valores, y con estos datos, especie, procedencia y calidad, voy al CIRSO y determino las tensiones de referencia, FB, FT, FB corta, FC, FC perpendicular, y los módulos de elasticidad. Y entonces, ya con estas tareas previas, ya estoy en condiciones de hacer la verificación de las vigas. ¿Cuáles son las verificaciones que tengo que hacer? Primero la deflexión. La deflexión, bueno, la tensión de flexión FB es el momento máximo dividido por el módulo resistente, B por D cuadrado sobre 6, ¿no? Es esto. Esta es la tensión solicitante. Y la tengo que comparar con la resistente, que es F'B, que es igual a FB por todos estos coeficientes. La de corte, de nuevo, el corte máximo en los apoyos, es Q máximo dividido 3 medios de B por D, es la sección transversal, la comparo con F'B. La compresión en el apoyo, ¿cómo sale la compresión en el apoyo? Es la reacción en el apoyo por el ancho B por la longitud del apoyo. B por LA, esta es la zona en la que se desarrolla la reacción. Entonces, esta es la tensión que se produce bajo el apoyo. Finalmente es FC perpendicular. Esta FC perpendicular, solicitante, la comparo con la resistente, que es todo esto. Bueno, y respecto a deformaciones, bueno, si tengo una columna simplemente apoyada, la deformación de una viga simplemente apoyada es, bueno, como todos ustedes, 5 sobre 384 Q por L cuarta sobre EJ. Hay que determinar todos estos parámetros. Bueno, y se determina el delta F, se compara con el coeficiente caso R por las cargas de larga duración, las deformaciones de larga duración y las deformaciones de corta duración de esta forma. Este Q será el que le corresponde a la de larga duración y el otro Q para larga duración. Entonces estas se las compara con la tabla 323 que tenemos las deformaciones admisibles. Y por último, bueno, las vibraciones respecto a la frecuencia natural de la pieza. En el caso de columnas, es más simple. La tensión en las columnas, el esfuerzo P dividido la sección, que ese esfuerzo, esa tensión de compresión se la compara con una tensión resistente, F'C, que es básicamente toda esta cuestión. Lo que van cambiando
para cada caso que estamos viendo, es este coeficiente C sub P, según sea miembros simples, miembros compuestos o miembros unidos de diferentes formas, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de elementos resistentes sometidos a tracción, bueno, lo mismo, T sobre B sub D, y se verifica de la misma forma. Y en los casos de flexotracción se aplican las fórmulas de interacción. En el caso de flexocompresión, la fórmula de interacción un poco más compleja por la condición de segundo orden que tienen este tipo de elementos, y es necesario verificar. Bien, por último, y para ir terminando, es el tema de las uniones. Ustedes tienen distintos tipos de uniones ahí. En principio, las uniones de secciones laminadas, después uniones con llaves, uniones encastradas. Fíjense cómo es el encastre de este elemento del cordón superior con este elemento del cordón inferior. Fíjense el corte, que es la reducción que se hace ahí, trabaja por encastre. Es un tema más artesanal, ¿no? Uniones con clavos, uniones con placas dentadas, uniones con tornillos o uniones con tirafondos, como se ve acá. Bueno, todo esto vamos a ver rápidamente ahora. Las uniones, si uno analiza una unión de este tipo, sometida a corte, con los distintos materiales, bueno, el comportamiento es totalmente distinto. Fíjense, este es un gráfico que mide la carga respecto a la deformación en una pieza de este tipo, y bueno, la que mejor se comporta es la A, que es la unión encolada, ¿no? Pero después, bueno, hay la B, es una unión de anillos, la C es una placa dentada, la G, por decir alguna rápido, son los clavos. Fíjense que la carga es muy baja y la deformación es muy importante. Entonces, la deformación o el comportamiento de las uniones son bastante disímiles, pero la que mejor trabaja, indudablemente, y por eso se la considera como una unión, como una pieza aserrada, maciza, es justamente la unión encolada, si es que está bien realizada, ¿no? Es la unión tipo A, y por eso tiene una buena rigidez, ¿no? Bueno, en principio las uniones encastradas. Hay una forma casi artesanal de generar este tipo de uniones, pero hay algunas pequeñas verificaciones que se deben realizar en cuanto a que los esfuerzos que se canalizan por el cordón superior tienen que ser transferidos al cordón inferior a través de este talón T sub B y una longitud LB. Ese T sub B y la longitud LB, bueno, están acá dados para el predimensionado entre un sexto y un cuarto para T sub B, y acá están cómo se pueden verificar esas longitudes para que no se produzca la rotura ni por corte en esta longitud LB, ni por compresión en esta altura T sub B. Otro tipo de uniones que se suele realizar es con un taco, ¿no? Formalizar un encastre en el cual estos tirantes se empalman a través de un taco, ¿no? Un taco de madera un poco más dura, o un anillo metálico, como se dibuja acá, como se representa aquí. Y ese anillo metálico es el que toma los diferentes esfuerzos. Este esfuerzo S de tracción es tomado por estos elementos como compresión y corte, esta longitud LB sometida a corte, para que no se produzca justamente la rotura. El análisis de esfuerzo yo lo realicé aquí en forma simple, simplificada, y bueno, acá se determina cuáles son los esfuerzos y cuál es la necesidad de tomar como resultante los esfuerzos con estos dos bulones, para que de alguna forma no se produzca el escape de las piezas, o el desarme de las piezas así presentadas. Otro tipo de uniones son uniones con clavijas, ¿no? Pernos metálicos, que son uniones más sencillas, con pernos metálicos de diámetro menores a la pulgada. Mínimo hay que poner 2 clavijas por unión.
de diseñar la unión en forma simétrica, respetando las distancias mínimas entre los elementos, proyectar de modo que los ejes y los miembros pasen por los centros de gravedad, es decir, respetando determinadas condiciones de organización de tanto los bulones como si fuesen los clavos, ¿no? Entonces acá hay alguna serie de detalles para bulones, para tirafondos, para tornillos y para clavos que están dados en las normas, pero son cuestiones básicamente constructivas. Y después hay, bueno, toda una serie de distancias mínimas que hay que respetar entre bulones o entre tornillos, que vienen dadas en esta fórmula, y entre distancias a los bordes, al borde cargado y al borde descargado, que hay que respetar para tener una resistencia adecuada. En este sentido, bueno, para este tipo de pernos metálicos, la norma da distintos modos de falla que analizar para determinar la carga Z a emplear en la transferencia al corte, tanto sea corte simple o corte doble, que vienen dadas en estos modos de falla. El estudio de estos modos de falla da esta capacidad de carga lateral que se puede fijar en función de los distintos diámetros de los tornillos. Bueno, aquí vienen dadas ese tipo de análisis y se determina esta carga Z. Por otra parte, y así como está la carga de corte, también hay una carga de extracción de los tornillos que está limitada por la cantidad de encastre que se ha tenido y el diámetro de cada clavo o la penetración efectiva que se realiza en la madera. Finalmente, para maderas hay elementos auxiliares como son las chapas, que es de transferencia de carga entre elementos de madera, o las chapas de apoyo o de vinculación de las vigas de madera con, con una pared, con mampostería o con hormigón para realizar el apoyo más sólido. En general también hay terminaciones de las columnas para que la columna no toque el piso, porque en general el piso tiene continua humedad y entonces se trata de que separar o aislar a la madera del contacto con la humedad con determinados dispositivos como se muestra acá. Bueno, acá me parece que estoy terminando y finalmente yo, bueno, como última filmina siempre pongo, como última filmina del curso, ¿no? A un querido profesor nuestro que ha partido ya por el año 2000, que fue el doctor René Favaloro, que nos da todo este diario que hay que tener, todos los profesionales tenemos que tener, no solamente en la parte técnica, sino también partes que tienen que ver con la vida profesional de uno mismo, y que hay que saberlo respetar y llevar adelante en toda la trayectoria profesional. O sea que le dejo también este decálogo para que ustedes lo tengan en su vida profesional. Así que bueno, les mando un saludo y con esto creo que estamos terminando el curso. O sea que no sé si hay alguna preguntita que me quieran realizar. Dejo de compartir y quedo a las preguntas de ustedes, chicos. No, profe, no, todo claro. Bueno, Ahora a sentarse a estudiar nada más. Bueno, espero que les haya sido útil. Cualquier cosa, ya saben, consultan, me mandan algún correíto, bueno, con todo gusto trataré de satisfacer la respuesta. El año que viene, espero que nos veamos en forma presencial y un poco, bueno, compartir en forma más auspiciosa estos términos. Espero que nos podamos ver, pero bueno, veremos qué nos depara el destino para el año que viene. Así que, chicos, sin más, les deseo las mejores vacaciones, unas buenas fiestas para todos, y bueno, nos veremos el año que viene. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Bueno, gracias, chicas, que la pasen bien. Bueno, chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias.